¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Alas de Papel. Y las dejo con Jesús Yáñez Orozco para que presente a nuestros invitados y el programa de hoy. Adelante, Jesús. Sí, arrancamos la emisión de este 27 de enero del 2024, estas salas de papel y, como dicen en el teatro, comenzamos. Alarmante, por falta de ejercicio, México es uno de los países más enfermos del mundo. Esto es una información que trae el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y América salta a la cancha del dinero. Otro tema interesante. Andrés Manuel López Obrador también con su macaneo sigue volándose la barda. World Aquatic sigue al rescate del deporte nacional rumbo a París 2024. Y Chicharito y su multimillonario apodo, su regreso a Chivas. Y como rey llega el Principito a la Liga MX. Y un hecho histórico, con 120 jugadoras ya arrancó el primer torneo de Liga Mexicana de softball femenil profesional. Es un torneo sumamente interesante y pues ya daremos los pormenores de la emisión de hoy y con el gusto de siempre saludo y abrazo a Joffrey Recoder, colega, que más bien es un complemento interesantísimo del análisis periodístico con la parte académica que él trae, la experiencia como deportista también de alto rendimiento. Es un complemento, insisto, de los programas de Alas de Papel, y aquí es de lo que se trata, complementarnos todos, nadie sabe más ni nadie sabe menos. Aquí nos complementamos con el conocimiento de todo y también saludo y abrazo allá a mi querido Edgar, Edgar Mendoza. Edgar, bienvenidos. Nuevamente con feliz. Gracias. Un gusto poder participar en esta mesa. Siempre se me hace muy agradable dar charlas. Y bueno, pues yo creo que nos arrancamos con, no sé, Jesús, con qué quieras que abramos. Pues yo quería dejar el tema del ejercicio, me parece que es algo lacerante para el país. Bueno, lo pongo a consideración de todos aquí. La verdad es el tema de total democracia. Aquí no es la voluntad de nadie, aquí es lo que acordemos en este espacio, pero por lo que representa socialmente este dato del INEGI que establece que 6 de cada 10 mexicanos mayores de 18 años no practican ninguna actividad física. La verdad es sumamente grave, por eso lo queremos dejar al final, pero si quieren nos arrancamos con el América que salta a la cancha. Es el primer equipo mexicano que cotiza ya a partir del 20 de febrero, si mal no recuerdo, va a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Es un fenómeno financiero, empresarial muy interesante al que ya se había anunciado, se había filtrado por ahí alguna información hace como mes y medio, 2 meses. Yo pensaba que era una fake news, pero finalmente sí se hizo realidad. También se suma el Estadio Azteca a esta cotización en la Bolsa Mexicana, y en la pizarra va a aparecer como águila en la venta. Y entiendo que he venido escuchando analistas financieros establecen que cada acción estará entre 5 y 8 pesos, en la acción del América. Insisto, es muy interesante, sobre todo para los seguidores de las Águilas, que recordemos, pues, tienen el récord de títulos en el fútbol mexicano con 14, ¿no? Bueno, pues me arranco. Yo creo que efectivamente es muy interesante, pero más interesante me parece aún la manera como está abordando el negocio la empresa de Televisa, lo que está haciendo Emilia Azcárraga. De verdad, ellos tienen la enfermedad, el remedio y los doctores para hacerlo. Y fíjate, según informaciones, el prospecto de colocación, se habla de que saldrán al mercado con 340.000 millones de acciones, de los cuales 119 millones 375.000 serán certificados de participación ordinaria. Esto en términos de ponerlo a la par de
de generar recurso, de ganar, de invitar a que la gente sea pues prácticamente un socio más. Ahora sí que aquí entra yo creo que perfectamente el tema, el socio águila, y con ello seguir elevando las acciones de un equipo que históricamente, les guste o no, el concepto es un equipo, creo, muy exitoso. Sí, de alguna manera, desde mi punto de vista, ya se había tardado, no digamos el equipo de fútbol, porque también el concepto deportivo puede llegar a confundir muchos de los aspectos vinculados con una inversión, ¿ok? Y que de alguna manera, insisto, desde mi punto de vista, ya se había tardado el América, no como equipo de fútbol, sino como negocio, como empresa, porque de alguna manera le permite diversificar, ¿no? Nosotros sabemos que el invertir en la bolsa pues permite de alguna manera eficientar mucho mejor tu cartera, en este caso como empresa. Puedes comprar acciones de empresas en diferentes sectores y tener un mayor resultado, en este caso para mitigar los riesgos que tú están asociados con la misma inversión y que no podemos negar nosotros que el América, independientemente que sea un equipo de fútbol, soccer, pues el día de hoy, antes que cualquier otra cosa, es una empresa, nos guste o no nos guste. Y Exacto. que bueno, de alguna forma esta empresa el día de hoy, entendiendo el gran proyecto al que se va a enfrentar para el Mundial, que está digamos que a unos pasos, a unos años, pues esto le va a permitir de alguna manera obtener y eficientar los recursos para la remodelación que requiere el estadio. Por lo menos los requisitos que le está solicitando la FIFA, a la calidad del evento que ya se había tardado para que pudiera estar. Dueño de Emilio Azcarra Gallán, digo, ciertamente con la herencia que le deja el Tigre, y que en esta jetatura pone a América a la altura de equipos como el Manchester United de Inglaterra, la Juventus y la Lazio de Italia, el Borussia Dortmund de Alemania, el Olympique de Lyon en Francia, el Porto y el Sporting de Lisboa, y de Portugal y el Galatasaray en Turquía. Entonces, pues yo creo que ya hablar de los niveles a los que en este caso están poniendo a América, pues son niveles ya de clubes de alta jetatura, ¿no? Sí, ahí hay otros, entiendo que curiosamente, y esto es paradójico, el país que tiene más equipos profesionales de fútbol en bolsa, cotizando en bolsa, es Dinamarca. Son 5 equipos. Digo, están en danés. Mi danés es muy chafa, todavía no lo domino bien. Pero de verdad que sumamente, de verdad que es un puñado. En España no hay ningún equipo, ni el Barcelona, ni el Real Madrid cotizan en bolsa. Es de llamar la atención porque es el fútbol más mediático en la aldea global, porque bueno, me queda claro que sí, digo, yo mismo me respondo mi perogrullada, pero este, en la situación económica que está el país, yo no sé si los aficionados de la América tengan en su bolsillo para comprar no sé cuántas acciones, si se van a empezar a vender entre 5 y 8 pesos por acción, y es una muy buena cantidad la cifra que tú dabas, Edgar. La gente se arriesga a invertir cuando, pues, a mí me parece que de nuevo es parte de la estrategia que trae Televisa desde que sumó varios colegas periodistas a su estrategia de marketing de cara al rating, sobre todo de cara al Mundial del 2024 con Estados Unidos y 2026, perdón, con Estados Unidos y Canadá. A mí me parece que es una estrategia muy arriesgada, una estrategia de mercado que yo no sé si le resulte a Emilio Azcárraga. Entiendo que él ya no es el que toma tanto las decisiones,
entiendo que es José Bastón y Bernardo Gómez. Gómez. Entiendo que ellos son los que ya tienen todo el sartén por el mango. Emilio Azcárraga es casi una figura decorativa, pero insisto, a mí me parece una apuesta muy arriesgada y para yo dudo que sepa de qué trata invertir en la Bolsa Mexicana de Valores. A lo mejor sueno insultante, pero dudo que la gente sepa, ¿no? Pues yo creo que aquí, Geoffrey, es el tema de cultura y la gente seguramente deberán aprender. Imaginemos nada más, y lo dejo como ejercicio para la discusión. ¿Qué tan importante pudiera ser que los llamados socio águilas comenzaran ellos mismos a gestionar y a tener acciones? Esto es algo muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera, a ver, insisto, tenemos que dividir lo que es el aspecto empresarial con el aspecto deportivo, muy bien. Desafortunadamente o afortunadamente una cosa no tiene que ver con otra en México. ¿A qué me refiero? Que para que tú seas una empresa altamente rentable, en el deporte no necesariamente tienes que ser un deportista o un equipo vencedor. Y que bueno, hay distintas estrategias para que se generen esos dividendos, esos resultados positivos para que no tengas de alguna manera pasivos. Pero de alguna manera, insisto, el resultado deportivo no tiene nada que ver con el rendimiento deportivo y que a pesar que la América pueda perder muchos partidos a partir del día de hoy, la afición es altamente leal al equipo del América. Sin lugar a dudas, es uno de los equipos en México que tiene mayor afición, nos guste o no nos guste. Y yo no soy americanista, pero eso es una realidad. Y que de alguna manera el estar involucrado en la bolsa de valores permite que se tenga en el mercado altamente posibilidades de liquidez. Y que de alguna manera eso te permite comprar y vender acciones con relativa facilidad. Inclusive les puedo asegurar que va a haber personas que solo por el hecho de decir que es accionista de la América, va a comprar acciones, o sea, sin importar si va a ganar, sin importar si va a perder. ¿Por qué? Porque de alguna manera este aspecto cultural, como lo comentaste, Edgar, en el deporte va más allá del entendimiento de las personas respecto a lo que es el mismo deporte. Es un Insisto, por eso estatus, ¿no, Geoffrey? eso exactamente. Mucha gente le va a dar ese, entre comillas, estatus de, claro, soy accionista del América, aunque tal vez no tengan ni idea de lo que implica ser accionista del América, pero pues con el solo hecho de poder mencionar, yo tengo estas acciones, van a comprar, ¿no? Y esto pues le va a redituar de manera positiva al mismo equipo. Independientemente de las posibilidades de negocio mucho más abiertas, claro, con la regulación en la Bolsa Mexicana de Valores. En verdad va a ser un tema muy interesante. Esto me lleva a no sé si quiera participar Juan Manuel Damián, si quieres participar, Juan Manuel, adelante. Yo nada más quería hacer una reflexión que también es otra paradoja. En este escenario, México está más cerca de Dinamarca en la parte del fútbol que en la salud. Seguro. Oye, ese te lo voy a robar, mi estimado Jesús, estuvo fenomenal. Buenísimo, claro. Wow, fenomenal. Bien. Bueno, ya después de ese desatino, es que este solo tema da para echarnos el programa de poco Es más de amplio, hora. ¿eh? Es amplio. Sí, es muy amplio, es muy amplio. Porque además tiene un sinfín de aristas en la parte financiera, en la parte deportiva, en la parte empresarial, todo lo que tiene que ver con la mercadología o la mercadotecnia de un equipo tan pasional como el América. Y en una de esas, yo no dudo ni tantito que uno de los primeros accionistas del América sea José Ramón Fernández. Puede ser exactamente, Oh, ya está ahí involucrado para poder tener acciones, claro. fíjate, de acuerdo a las definiciones financieras, o sea, cotizar en la bolsa ofrece oportunidades de inversión, pero también implica los riesgos, ¿no? Los beneficios pueden incluir un potencial para tener grandes ganancias
de manera diversificada, por un lado, y por el otro, tener una cartera en donde la participación en el crecimiento económico, que es ahí donde se involucra entonces las apuestas de cómo hacer esos engranajes para lograr llevar los elementos que te permitan trabajar de manera perfecta. Y creo que en ese momento es lo que está desarrollando el señor. Y bueno, ¿qué pasó en la fecha? Adelante. Ya. Entonces, en ese momento, ¿qué sucede? Pues que vas a tener elementos con la misma calidad. Y hoy el deporte está jugando de una manera tan interesante que el que entra no debe de, o mejor dicho, el que sale no va a variar mucho en el potencial de lo que están ofreciendo los que están ya más calientes dentro del terreno de juego. Entonces, aquí sí interviene mucho el tema de la investigación, tener un buen asesoramiento financiero. Y la gran pregunta aquí, yo la dejo al aire, ¿de qué manera van a intervenir o de qué manera se van a involucrar para buscar mayor calidad los promotores? Que ese ha sido siempre el tema de toda la vida, ¿no? Hace algunos años tuve la oportunidad de, bueno, tengo muy buenos amigos involucrados en la mercadotecnia deportiva. Y una de las premisas que traen muy claro los mercadólogos en el deporte es que no se puede vincular el resultado deportivo con la producción económica. ¿A qué nos referimos? Que no se puede esperanzar obtener mayores ingresos en el estar involucrado en el deporte por el resultado deportivo. Y nos pusieron un ejemplo muy interesante. Hace algunos años, ustedes recordarán, el Atlético de Madrid, pues no tenía resultados óptimos, pero fue una de las épocas donde tuvo mayor rendimiento económico. La gente no dejaba de ir al estadio a ver al Atlético de Madrid porque ocuparon una campaña mediática sobre lo importante que era ser fiel al equipo sin importar si ganara o perdiera. Y perdía, y perdía, y perdía, pero el estadio estaba lleno. ¿A qué nos referimos? Que de alguna manera los especialistas en marketing, sobre todo en marketing en el deporte, están comprendiendo o han comprendido que no necesariamente la estrategia principal de negocio debe de estar vinculada con el resultado deportivo, sino que a pesar del resultado deportivo, debe de haber muchos ingresos. Claro, si ayuda el resultado deportivo, me refiero a que sea positivo, pues bienvenido. De alguna manera, este resultado positivo puede generar mejores condiciones para que puedan, digamos, que afianzarse los aficionados o pueda haber más aficionados adeptos a ese equipo, a esa persona. Pero de los grandes empresarios vinculados con el deporte han comprendido que no debe de estar soportado su ingreso económico por el resultado deportivo. Muy bien. Y el América eso lo ha entendido perfectamente. A ver, el América tiene grandes responsabilidades cada temporada, en cada torneo, mejor dicho, de estar pues siempre metido ahí en la final, ¿no? Es siempre el equipo a vencer por distintas circunstancias culturales que tenemos en nuestro país, pero pues no siempre es campeón. Y a pesar de no ser siempre campeón, el América es uno de los países que más rendimientos económicos tiene en nuestro país. Así de sencillo. Sí, las acciones, digo, de acuerdo a lo poco que yo sé de esta parte bursátil, las acciones de cualquier empresa que cotiza en bolsa están sujetas a oferta y demanda. En el caso del equipo América, obviamente va a estar en función de lo exitoso que pueda ser el equipo. Aquí sí creo que sí va de la mano la parte exitosa, aunque subirán o bajarán en función de esa parte exitosa. Digo, es muy subjetivo el término exitoso. Para alguien puede ser que arrasen en la liga, que siempre le ganen a las Chivas,
o que venzan a Pumas o a Cruz Azul. O sea, es muy subjetivo el término exitoso, pero sí es importante tener claro que estas acciones en bolsa están sujetas a oferta y demanda. Y bueno, pues si bien ya nos vamos con el siguiente tema, sí, O sea, pero Jesús, nada más, es que yo creo para rematarlo, al final, sí, ciertamente va a depender también el éxito bursátil, en gran medida, como lo está manejando hoy día el entrenador, que de alguna forma trae una exigencia interesantísima, trabajo físico, bueno, todo hoy tiene una métrica en el desarrollo y entrenamiento deportivo en los clubes de fútbol y se miden pasos, frecuencias cardíacas, niveles energéticos, desgastes en general. Entonces, las métricas aquí lo que buscan es tener elementos que les permitan estar siempre en la misma constante para, normalmente en el fútbol sabemos que se mantienen dentro del torneo regular en un 80% de su rendimiento y cuando llegan a la fase de la liguilla o los que entran a una gran final, pues es donde atacan el 100% para llegar a la gran final de ser posible con el mayor rendimiento, ¿no? Entonces, muy interesante el tópico, habrá que irlo viendo y, bueno, seguirle rascando, ¿no? sí, sí, pues ya nos vamos con el tema del presente que sigue siendo muy interesante. Sostuvo en días pasados un derbi de cuadrangulares con Randy Arozarena, este mexicano, cubano naturalizado mexicano, y pues a mí me llama en lo personal la atención a lo largo del gobierno del presidente López Obrador. En el momento del COVID jugó 3 o 4 veces, el presidente seguía jugando. Él le llama macanear a estas cascaritas beisboleras, y a mí en lo personal como mexicano me entristece. Qué bueno que el señor practica deporte, eso es bien interesante, pero que el presidente haga exhibición de esta pasión por ese deporte mientras la inseguridad en México es lacerante, 171,000 asesinatos a lo largo del gobierno. eh, Hay un promedio de 11 feminicidios diarios en el país, desaparecidos, y si a eso le agregamos las casi 800,000 muertes por COVID, casi 1 millón de decesos en el actual gobierno. Yo no digo que es 100% responsabilidad del presidente, pero en buena medida es corresponsable de muchas de estas muertes, y que aparezca el presidente como adolescente y con el respeto que me merecen los adolescentes, ufanándose de cómo juega béisbol con liga mayoristas, insulta el presente la poca inteligencia que creo tener. Pues mira, yo me atrevería a decir, es doloroso porque por un lado, mientras el presidente, y digo, no tiene la culpa Rosamena que se haya convertido en el estandarte, el presidente López Obrador, hoy día tiene por ahí una persona que está incrustada dentro del área de lo que ellos denominaron béisbol, y que a inicio del sexenio, ¿no? O sea, pues qué bueno que lo promocionen. El béisbol es un deporte muy bonito, muy padre, muy inteligente, pero que se ufane y que diga que ya anda bien del carcañán, ¿no? O sea, una vieja frase de los mayores, visto esto en Acapulco, a donde los niños pues les están dando las armas para defenderse en sus propias comunidades, pues les está robando al final de cuentas la infancia, ¿no? Y sí, Sí, es un tema muy interesante que inclusive va más para allá del análisis que podamos tener nosotros. Algo que no podemos negar que ha sucedido en la historia, digamos que de la historia moderna de la humanidad, desde el momento en que nace el deporte, pues las esferas políticas han entendido el impacto de comunicación que se puede tener a través del deporte y que lo han aprovechado de forma muy interesante.
no únicamente en México, hay distintas muestras en el mundo. No nos tenemos que ir tan atrás. Recordemos los Juegos Olímpicos en Alemania, donde Hitler precisamente no busca ser sede de Juegos Olímpicos para poder demostrar esta supuesta supremacía blanca en contra de los otros países y de otros, bueno, usos, costumbres religiosas y color de piel. De alguna manera, el político versado, el político profesional, siempre ha buscado anclarse de la figura de deportistas de alto impacto. Desafortunadamente, a este político, y me refiero al político en general, no le interesa el cómo llegó ese deportista a convertirse en el deportista de alto rendimiento o en el deportista profesional de alto éxito, sino simplemente ya está formado, me tomo la foto con él, me interesa que me vean con ese deportista o con ese equipo, porque existe una igualación respecto al éxito deportivo con el supuesto éxito político. Y que no podemos negar que es una estrategia muy inteligente política por parte del señor presidente en hacerse ver, estar presente con Randy. Eso es verdaderamente algo desde una visión y comunicación política muy interesante. Tú vas a ver a los políticos siempre buscando estar a un lado del deportista que tenga mayores oportunidades de tener comunicación en distintos espacios. Y que esa es la verdadera razón del por qué el señor presidente está involucrado en ese espacio. Sí, desafortunadamente las circunstancias hoy en nuestro país no son las mejores en muchos sectores, en el de salud, en el educativo, en el de seguridad, etc., etc., etc. Pero bueno, creo que uno de los pequeños salvavidas que el día de hoy tiene la población es ver al señor presidente al lado de un gran pelotero. Y que esos pequeños espacios son los que le permite tener posiblemente un poco de mayor felicidad respecto a lo que se está comunicando de manera general en los distintos medios de comunicación. No significa que esté de acuerdo, pero sí comprendo la circunstancia del por qué se está realizando. Sí, fíjate, esa parte me remite a una reflexión, Geoffrey, Edgar. Eh, por lo que yo he aprendido en la vida como reportero, los deportistas legitiman al poder. Y esto ha sido a lo largo de la historia. Yo recuerdo, tuve una cercanía en cierta medida estrecha como reportero de la revista Proceso. En 1981, por ahí, en la campaña de Miguel de la Madrid, Gamaliel Ramírez, que había sido líder sindical en 1971 del primer sindicato de futbolistas que ha habido en la historia del balompié nacional. Él era el secretario del deporte del PRI. Y él me decía que pretendía conseguir 10 millones de votos para la campaña de Miguel de la Madrid. Bueno, en aquel entonces no era necesario, pues era la planadora priista. Pero en buena medida a mí me parece que los políticos, cuando se acercan a este tipo de personajes, el caso del presidente López Obrador con Randy Arozarena, se miran en el espejo del triunfo o de los triunfadores. Luego entonces la población, los simpatizantes, asumen que el presidente López Obrador es triunfador porque está al lado de triunfadores. Esa parte de manipulación y lo que tú bien decías, Geoffrey, desde Adolfo Hitler en aquellos Juegos Olímpicos, pues era un ejemplo que, bueno, finalmente le sale el culo, el tiro por la culata, perdón, se me fue una palabra involuntaria, pero sí es, porque en aquel entonces, si mal no recuerdo, los 100 metros planos los gana Jesse Owen, una afrodescendiente, y pues el Hitler no le da no le entrega la medalla de oro. Él estaba en el estadio y de acuerdo con las reseñas de aquel momento, él se fue del estadio para no hacerle la entrega de la medalla de oro a Owen. La verdad es otro tema sumamente interesante cuando se miran las cosas no desde lo meramente deportivo, sino se le da una connotación social, económica y política. El deporte se puede ver con otros ojos más amplios, creo yo, ¿no? Sí, perdón, el dato que mencionas es real, mi estimado Jesús, porque en ese momento Jesse Owens vence en los 100 metros, en los 200 metros, en el salto de longitud y en el relevo de 4 por 100.
y que bueno, pues fue una hazaña histórica lo que en su momento logró Jesse Owens. Y que voy a retomar una frase de mi amigo Carlos Barrera, especialista en buceo, que además él tiene su sede ahí en la Alberca Olímpica Francisco Márquez. En una plática con él, yo estaba verdaderamente molesto de cómo los aspectos políticos tenían mayor injerencia en los temas de deporte, cuando no debería de ser así. Y Carlos Barrera me dijo, amigo, he aprendido a lo largo de toda mi vida en el deporte que en pocas ocasiones la política no está involucrada en el deporte. Y es cierto, nosotros podemos voltear a cualquier espacio y en el mundo y en muy pocas ocasiones la política no está involucrada en el deporte. Esta es una realidad. Pero, a ver, no, perdón, Geoffrey, no me queda muy claro, o sea, no se involucra, pues sí, al final de cuentas no le hacen caso. Tan es así que, bueno, vemos los presupuestos y hoy vemos los ataques que hacen incluso a los mismos deportistas y pareciera que están en contra de. Pero devolviendo un poquito nada más el tema, Geoffrey y Jesús, hay algo también que debemos de considerar. ¿En qué sentido? El deporte está reconocido como un derecho internacional, como lo es la educación, como lo es la salud. Y bajo ese aspecto, bueno, se reconoce que el deporte tiene los beneficios para la salud física y tema mental. Promueve una inclusión social. Y aquí lo estamos viendo en el tema que yo decía refiriéndome a Guerrero, en donde pues aquí no vemos que a través del deporte hay una inclusión social, al contrario, les están robando eh, la infancia o la juventud. ¿Por qué? Porque se tienen que defender, están cansados, ¿no? Entonces, si bien hay políticas, si bien hay programas que respaldan el famoso acceso universal, pues en esos derechos fundamentales, al final de cuentas, no queda claro, ¿no? Al menos en México creo que no queda como debería de ser. Y sabes, Edgar, no es únicamente en México. Tu servidor estuvo la semana pasada en Brasil, en Foz do Iguazú, en un congreso especializado en materia de educación física y deportiva, Ok. intercambiando conocimientos y experiencias con amigos de Panamá, de Chile, de Argentina, bueno, de distintos países de nuestra hermosa América Latina. Pues estamos teniendo la misma radiografía de lo que está sucediendo en México. Digamos que es como un copy-paste. Desafortunadamente las políticas públicas vinculadas con la educación física y el deporte, más que estar generando condiciones positivas, los políticos que están tomando decisiones equivocadas están generando condiciones para que todo vaya de mal en peor. Y los datos están a la muestra, tanto que inclusive lo mencionó hace un momento el buen Jesús, ¿no? Que seguramente lo vamos a compartir. Hoy en México estamos teniendo mayores problemas de sedentarismo y que son datos que han venido en progresión desde hace 10 años y que los datos están ahí y que a pesar que los datos los tenemos a la mano, con investigación real, los políticos no tienen un verdadero interés respecto a la salud de la población. Es una desafortunada circunstancia. Por eso, repito el comentario de mi amigo Barrera, desafortunadamente, la política siempre está involucrada en el deporte. En muy pocas ocasiones no lo está. Y mientras los políticos son los que estén tomando estas decisiones, seguramente los aspectos de educación física y deporte en México pues van a seguir yendo en picada. Desafortunadamente ahí están las muestras, ahí están los resultados. Ya nos vamos con dos temas que tienen que ver con el fútbol. Chicharito y su multimillonario apodo y cómo llega el Principito Andrés Guardado como rey a la Liga MX. Son dos historias que se engarzan y bueno, fue muy interesante lo que ocurrió con Andrés Guardado, su adiós del Betis, su llegada al equipo León y así como se confirmó que ya se haría hoy o se hizo la presentación del Chicharito por cuestiones de otra índole, no he podido ver la información de la presentación hoy de Javier Hernández, pero a mí se me hace muy interesante la apuesta. Él tiene algo así como 23 millones
no sé si sean likes o seguidores, él solo es una marca en ese sentido. Su apodo, yo tengo la teoría que Javier Hernández, en buena medida, su éxito lo debe a su apodo, porque la mayoría de los equipos que compraron, bueno, que contrataron sus servicios, lo primero que ponían en el mercado eran las playeras con el apodo de Chicharito. Jamás pusieron Javier Hernández. O sea, no demerito la calidad del chico, pero me parece que en buena medida eso coadyuvó a que fuera pues un referente en el fútbol mundial por el solo apodo. Sí, esa es Pues una realidad que se está dando en el deporte. Insisto, no necesariamente el rendimiento deportivo va de la mano con Creo el que tenemos un crecimiento poquito de problema. económico. Sí, adelante, adelante. Es que se frició un poquito la imagen. Adelante. A ver, insisto que hoy en el mundo no necesariamente el rendimiento deportivo va de la mano con el crecimiento económico, ya sea de un deportista o de un equipo. Y hay muchas muestras al respecto, ¿no? Yo recuerdo esta tenista, además con una imagen corporal fenomenal, hermosa, creo que era Kornikova, no ganaba nada en ese nivel, en el nivel digamos, de ranqueo del ATP, pero vendía lo que ella quería, ¿no? Desde pósters, lencería, perfumes, vendía lo que quería. Y la gente cuando la iba a ver al estadio de tenis, pues desafortunadamente su rendimiento no era digamos que el de una deportista como el de Serena, como el de grandes tenistas que hemos tenido en la historia del Nikova. tenis en el mundo, ¿no? Exactamente. Pero vendía mucho más que muchas de estas que tenían alto estándar de rendimiento. Sin ser especialista, y esto voy a mencionarlo y quiero dejarlo muy claro, sin ser especialista en fútbol, soccer, creo que es el fenómeno que se da con el Chicharito Hernández. Tiene una imagen adecuada corporal, su comunicación que tiene fuera y dentro de la cancha es el adecuado. Ha tenido gran impacto en distintos espacios, no únicamente deportivos, sino también fuera del deporte. Se ve como un líder, digamos, de lo que muchas personas quisieran convertirse como ciudadanos. Los niños lo siguen y que hoy el Chicharito, más que ser un excelente futbolista, hoy es una marca. Su marca personal está por encima posiblemente de su rendimiento deportivo. Sí, ¿Sabes? abonando esa parte, no, espera, permítame un segundo, Edgar. Una cuestión que le da un valor agregado al Chicharito es de los pocos futbolistas mexicanos que ha sido crítico del actual gobierno. Él lo entrevistó Jorge Ramos, si mal no recuerdo, hace como 3 años, 3 años más o menos, 3 años y medio, y Javier dijo que el gobierno del presidente López Obrador iba para atrás. Y esto, digo, no sé si en un momento determinado el presidente López Obrador le cobre la factura en una mañanera. El presidente no se guarda sus rencores, pero lo que sea, Javier Hernández es un fenómeno mediático y tanto él como Andrés Guardado son la punta de lanza en buena medida de la imagen del fútbol mexicano de cara al Mundial de 2024, más allá de lo que ocurra o no en la liga. Ellos son el referente mundial de lo que es la Liga MX y eso como estrategia de mercado se me hace muy interesante también. Fíjense, yo creo que el nombre, bueno, la figura, mejor dicho, del Chicharito Hernández, que viene a raíz de que a su padre le decían el Chícharo, y para diferenciar al Chícharo padre, a Javier Hernández el Chícharo y a Javier Hernández el Chicharito, le pusieron así el Chicharito, ¿no? Pero yo creo el revolvente que le vino a dar el impulso fue, recordarán aquella frase previo al Mundial de Rusia, que fue 2018, cuando dijo, imaginemos cosas chingonas o hagamos cosas chingonas. Una frase así como que muy esperanzadora en el sentido de que se pudiera ver a un equipo impulsado, haciendo, jugando con el objetivo de llegar lo más lejos posible y superar la famosa barrera del llamado quinto partido. Creo que a partir de ese momento, Javier, el CH14, pues
comenzó a trascender, no solo en México, tan permeó esa frase mucho que el mismo Marcelo Ebrard, algunos otros políticos la llegaron a utilizar, ¿no? Recordarán. Es correcto. Mira, y acabas de mencionar algo muy importante, Edgar. Este es otro ejemplo de cómo no se separan los temas deportivos con los políticos. Exacto. Es increíble, ¿no? El impacto que tiene el deporte mediático en las áreas deportivas. Digo, sí, el deporte en las áreas políticas. Y lo acabas de mencionar, es cierto, varios políticos empezaron a tomar esta frase del Chicharito para hacerla propia, porque además se convirtió en algo, bueno, en una comunicación de alto impacto aquí en el país. Eso que mencionó el Chicharito, a los 3 segundos ya estaba, pero bueno, en todo México. Sí, 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 sí. Tomó, vamos, dijeran, se viralizó, ¿no? Ajá, sí, 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 fue muy interesante. Perdón, una información complementaria a Juan Manuel Damián, que por cuestiones de salud está haciendo el enlace que él creó la sesión vía Zoom de Alas de Papel. Una disculpa en nombre de Juan Manuel Damián, insisto, por cuestiones de salud no puede estar, pero me dice que la presentación de Chicharito empieza a las 8 y el estadio Akron, por lo que él me comenta, se ve lleno ahorita que son las que 8:02 más o menos. Sí, sí, Entonces sí. Sí, iba a de hecho, citazo, ¿eh? Jesús, yo escuché una información por la tarde donde decían que los boletos que fueron gratuitos se habían agotado. Entonces, literal, tiene el lleno el Chicharito. Pues Vean lo que genera su nombre, lo que genera su nombre, un gran impacto en la afición. Además, algo muy interesante por la tradición que tienen las Chivas, donde pues de alguna manera hoy por lo menos es el único equipo mexicano donde existen únicamente mexicanos, digamos, de nacimiento, ¿no? De ius sanguinis, se le denomina también, de ius soli, y que es como si el hijo pródigo que en algún momento voló para poder crecer y poder progresar, hoy regresa a su casa, porque además saben vender muy bien esa historia y aquí en México eso tiene un gran impacto, porque no podemos negar que el fútbol y el deporte de manera general genera pasión, genera emociones. Y hoy mucha gente está acudiendo no a ver a las Chivas, va a ver al Chicharito Hernández. Así de sencillo. Fíjate, ya nada más para intentar cerrar el tema, a mí en lo particular, de manera personal como aficionado, me entristece en cierta medida que Andrés Guardado venga a terminar sus últimos días en una liga infame como la Liga MX. Me parece que el chico merecía retirarse en la MLS, en algún fútbol de Europa, en España. Pues su casa en buena medida ese fue España durante mucho tiempo. Pero bueno, pues es decisión de él sabrá por qué apuesta a esta historia y qué bueno por el fútbol mexicano en ese sentido. Digo, es muy desabrido el fútbol mexicano en todos sentidos en lo personal. Pero qué bueno que aparezcan este tipo de personajes y me llama la atención como tanto Chivas como América tienen los reflectores en este momento. América, por lo que ya narramos, por el tema de su ingreso que va a cotizar en bolsa, y ahora Chivas con Javier Hernández, pues finalmente siguen compitiendo cada quien a su manera, ¿no? Pero, insisto, es sumamente interesante, son los dos equipos más emblemáticos del balompié nacional, y eso es interesante, ¿no? Pues Pues, ya, perdón, son interesantes, creo que como bien dices Jesús y reafirmas Joffrey, pues se convierten, creo, en la cara amable del balompié mexicano, estos dos elementos. Digo, hoy día pues ya no está jugando ni tenemos aquí a Rafa Márquez, de quien se habla, podría, ¿por qué no ser uno de los candidatos a dirigir en el Barcelona en España, por lo que representa o ha representado como un jugador líder del equipo catalán? Entonces, pues esto nos habla y nos debe de preocupar, creo, un mucho, de que finalmente necesitamos pues trabajar más en esas figuras de nuestro balompié mexicano, ¿no? O sea, hoy ya no hay un Javier Aguirre, digo, me voy a ir a lo mejor muy atrás, ¿no?
un Claudio Suárez, un Nacho Ambriz, un Ricardo Peláez, un Beto Aspe, un Matador Hernández, este, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Jesús, ayúdame tú. Campos, Campos, sí, 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 sí. Luis García. Luis García, por supuesto, ¿no? O sea, ya no los hay, que tenían siempre pues un peso específico. Sí, pues tienes hoy a Raúl Jiménez, estaba Layún, estaban, pues esta generación noventera, pero al final no terminan por decirnos un mucho o un algo. yo creo que sí, fíjate, eso me permite una reflexión por último, es como si fuera el fútbol en general cada vez más volátil, y más volátil me refiero a que pues, los jugadores son efímeros en los equipos. Antes lo que primaba era ponerse literalmente la camiseta. Y ahora se ponen la camiseta, pero del dólar todos y cada uno. Qué bueno por ese lado, porque la modernidad ha llevado a eso, donde prima el dinero por encima del espectáculo, en particular en el fútbol mexicano, ¿no? Pero Pero Jesús, yo creo, si Joffrey, si tú o mi persona tuviéramos esa posibilidad de vendernos como grandes deportistas, pues, seguro, yo intentaría asegurar un patrimonio, ¿para qué? Para invertir, para buscar seguir creciendo ya fuera del fútbol cuando se te acaban las facultades, ¿no? Pero a lo largo de la historia ha habido historias atípicas de jugadores que nunca han pensado así. Y te voy a dar el Mágico González. Ese jugador salvadoreño fue atípico en todos sentidos. El mismo Maradona lo reconoce como mejor jugador. Bueno, cuando vivía Maradona lo reconoció como mejor jugador que él. Yo tuve oportunidad de verlo en el Estadio Tegucigalpa en 1981 en el premundial de Honduras y la verdad era un jugadorazo. Él, no diría que él solo, pero en el partido que disputan con México, teniendo Hugo Sánchez en la cancha, ese hombre se llevó el partido de cabo a rabo. Y bueno, pues eso nada más como corolario para esta historia, pero pues ya nos vamos, Joffrey, para irnos más rapidito con el tema de las 120 jugadoras que ya arrancan la Liga Mexicana de Softball Femenil Profesional. Es una parte del deporte que tiene que ver con la equidad de género y la verdad, ahí sí chapó, como dicen algunos, a lo que tiene que ver con el fútbol, el deporte profesional, perdón, en México, ¿no? Eh, Verdaderamente esto es para estar contentos. De alguna manera México todavía seguimos en deuda muchísimo con el deporte profesional para mujeres. En México hemos tenido gran auge en el deporte profesional para digamos, esta rama varonil, pero no para la rama femenil. Y que de alguna manera creo que finalmente el día de hoy se está haciendo verdaderamente justicia a distintas mujeres que son apasionadas por estar jugando este hermoso deporte que es el softball y que estoy convencido que va a tener seguramente grandes resultados. Hay gran afición en el país al softball. Además, hay partidos muy buenos, he visto varios amateurs y estoy convencido que en el momento en que tenga oportunidad voy a ir a ver varios partidos de softball femenil. En verdad, enhorabuena. Y así como ha sucedido, porque es un tema histórico, tendrá que pasar por sus propios pasos de madurez el softball profesional femenil. Enhorabuena y pues bueno, creo que si queremos apoyar a estas jugadoras, tenemos que ir a verlas al estadio. sí, Además, porque no, perdón, adelante. adelante, no, yo nada más iba a decir que a lo largo y ancho del país es un deporte que pareciera que no, pero se practica de manera pues muy intensa. Entonces, eso yo creo que le da un valor agregado al futuro halagüeño que yo avisoro en lo que tiene que ver con el softball femenil profesional en México, y por ese lado, qué bueno. Y esto es reflejo, sí debo de reconocer yo que no comulgo ni con los políticos ni con los directivos, sea de cualquier deporte, lo que ha hecho Horacio de la Vega al frente de la Liga Mexicana de Béisbol es muy interesante. Fíjate que tuve la oportunidad de platicar para mi programa que hago en el Instituto Politécnico Nacional, La Gloria Deportiva. Hago mi comercial, ¿verdad? El lunes y jueves de 3 a 3 y media, con Gabriel Medina, director deportivo, en este caso de la Liga Mexicana de Softball.
y muy interesante porque al final, pues si vemos los equipos que están dentro del circuito, pues son equipos en donde los dueños de los equipos que juegan en Liga Mexicana se han convertido en pilares fundamentales. Hablamos de Bravas de León, que se funda precisamente el equipo como León en 1978. Luego Charros de Jalisco, que data por ahí del año 49 del siglo pasado. Diablos Rojos del México, 1940. El Águila de Veracruz, 1903. Olmecas de Tabasco, 1975. Y Sultanes de Monterrey, 1939. Y que bueno, pues si bien es cierto, ahora en este 2024 están debutando en León, en Zapopa, aquí en la Ciudad de México, en Veracruz, en Villahermosa y en Monterrey, pues estamos hablando de un total de 6 sedes que tienen un potencial muy interesante y que seguramente irán jalando al resto de otras franquicias con el objetivo de que los dueños, quienes están invirtiendo y que hoy es un rol de 24 juegos y que termina hoy la llamada Serie de la Reina y el día siguiente prácticamente arranca la temporada de Liga Mexicana, pues me parece una manera muy interesante de calentar el circuito de la Liga Mexicana de Verano o la Liga Mexicana de Béisbol para los varones, que es un calendario larguísimo que termina por allá de agosto, pero que al final, digo, en la historia que tiene el deporte de la pelota en nuestro país, de verdad es maravilloso todo lo que se ve, ¿no? Sí, pues ya nada más decir que los Naranjeros de Hermosillo ya resultaron campeones de la Liga Mexicana del Pacífico. Y en torno a este tema, estaba yo viendo un dato, creo que de ayer, donde el partido de Sultanes contra Águilas de la Liga de Softball Femenil Profesional mexicana tenía algo así como 13.500 asistentes al estadio. O sea, en este Creo, arranque, perdón. no, perdón, no, creo que este fue el escenario en donde se marca un récord histórico de asistencia, si no me equivoco, y también algo parecido aquí en la Ciudad de México con el equipo de Diablas. Ujú. Sí, insisto, suena muy de entrada, es súper halagüeña la historia de la Liga de Softball Femenil Profesional en México y pues ya seguiremos dando cuenta. Eso ya nos vamos rapidísimo, ya me está. Oye, es- nada más, para enmarcar un dato que me parece sensacional. El softball se puso en la mira o en la visión de todo mundo, recordando lo que pasó en Tokio 2021, cuando un grupo, o bueno, unas chicas, unas cuantas jugadoras del equipo que representó a México en el softball de los Juegos Olímpicos, se les ocurrió tirar a la basura los uniformes y los encontraron unas chicas de boxeo. Recordarán el escándalo que se armó. Al final de cuentas dijeron, no, las vamos a castigar, suspender esto y lo otro. No pasó nada, pero en ese momento todos volteamos a ver al softball. Es lo que quería decir. sí, incluso hay jugadoras en Mérida, pues, por ahí en su momento cuenta en el portal de Balón Cuadrado, eh, jugadoras mayas de softball que juegan con su huipil, juegan con sus guaraches, eh, y así, la verdad es que desde esa historia hace de como 4 años y que ahora se decante en lo que estamos viendo, la verdad, insisto, a mí se me hace entrañabilísima esta historia, pero bueno, ya nos vamos rapidísimo con el tema de World Aquatics, que sigue al rescate del deporte nacional rumbo a París 2024, en particular, obviamente, con lo que tiene que ver con los deportes acuáticos, la Federación Mexicana de Natación, esta triste historia, esta confrontación de la señora Ana Guevara en contra de la Federación Mexicana de Natación. Y pues qué bueno que haya este tipo de acciones que permiten que atletas mexicanos y mexicanas de alto rendimiento, ellos van a participar en el Mundial de Doha, que arranca a principios del mes que viene, si mal no recuerdo, pero creo que ahí Geoffrey tiene más información al respecto, igual tú, Edgar, adelante. Es correcto. Bueno, pues de alguna manera se están, ya en este 2024,
pues se van a dar distintos eventos deportivos en clasificación hacia los Juegos Olímpicos de París 2024 y Juegos Paralímpicos París 2024, y que una de estas pruebas pues es clavados, ¿no? Donde de alguna forma por estas circunstancias, desde la visión de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, pues no existen, digamos que condiciones normativas para poder apoyar con recursos de manera directa a estos deportistas de natación de manera general, ¿ok? Porque no es únicamente clavados, es natación artística, digamos, el natación clásico, waterpolo, etcétera, etcétera. Y que de alguna forma, pues seguimos, eso es un tema, perdón que lo diga, se siente feo, muy bien, porque de alguna manera, de alguna forma, pues, ¿qué quisiéramos nosotros que todos estos deportistas que llevan años de entrenamiento para poder clasificar a unos Juegos Olímpicos, pues posiblemente por circunstancias estrictamente de grilla y económicas, pues no vayan a tener esta oportunidad de acudir a los distintos, digamos, eventos para poder clasificar a París 2024? Y que, insisto, y no me voy a cansar de decirlo, pues existen otras herramientas administrativas que le permitiría a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, si existiera esa voluntad, pues apoyar a estos deportistas. De alguna manera, es que hay una percepción a nivel nacional, y se los puedo decir, en el área del deporte, que pues el enemigo está en casa, eh, cuando en realidad el adversario deportivo está fuera del país. Hoy nuestros deportistas deberían de estar concentrados en competir contra el adversario deportivo de otros países. Pero desafortunadamente el día de hoy muchos de nuestros deportistas tienen que estar preocupándose por los adversarios internos, porque en lugar de ver cómo sí podemos arreglar las cosas en equipo, todos los integrantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, pues al parecer de lo que se trata es ver quién pone más trabas. Cuando, insisto, hay otras herramientas administrativas que le permitirían a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte apoyar a estas deportistas, a estos deportistas, para que para que puedan acudir a los distintos eventos internacionales y puedan clasificar a los Juegos Olímpicos. En verdad, el tema acuático, yo diría el deporte húmedo, ¿no? En términos generales. Qué triste que esté envuelto en este rechazo, o sea, que tu mamá, dígase la CONADE, que administrativamente te debería o te debe de apoyar, esté divorciada, pues de otros aspectos que al final, pues ya ni al caso viene, porque por ejemplo, no sé si vieron la nota de la semana pasada donde el juzgado federal concedió un amparo a Kirill Todorov, expresidente o presidente en funciones, ahí me confundo de repente un poco, invalidó precisamente este juzgado federal el proceso que se inició en mayo del año pasado sobre el presunto desvío de 155 millones de pesos, ¿no? Y entonces dices, bueno, eso es administrativo y lo deportivo, y resulta que esta semana Osmar Olvera Ibarra, nominado a ser uno de los mejores atletas dentro de la disciplina de clavados por la World Aquatic. Entonces, es todo un tópico, ¿no? Sí, insisto, sí da para seguir analizando. Y bueno, de acuerdo con algunas versiones de lo que he venido investigando durante estos días, la señora Guevara ya auguró que México tiene potencialmente 10 medallas en sus bolsas en París 2024. Me parece un desatino mayúsculo, y no necesariamente de lo que es un país se mide en medallas, y ya diremos por qué el tema de que México sigue siendo un país enfermo, pero bueno, este tema va a dar para seguir hablando de la cuestión de la natación en México. Recordemos que también está agarrada del chongo la señora Guevara con la Federación Mexicana de Esgrima y la Federación Mexicana de Tiro con Arco. O sea, no, yo nunca había visto un escenario tan lamentable en lo que tiene que ver con el deporte oficial. Y el tema central que habíamos propuesto, por falta de ejercicio, México es uno de los países más enfermos del mundo.
La verdad sí es muy grave lo que está ocurriendo. De acuerdo con información del INEGI, eh, seis de cada 10 mexicanos no practican deporte, mayores de 18 años no están activos en la parte física, no hacen deporte. O sea, el promedio de 4 de esos 10 suelen tener algún tipo de actividad física. Y esto abona que México es el país más obeso con Estados Unidos del mundo en cuanto a niños y adultos. Por eso insisto, somos un país enfermo y pareciera que no nos damos cuenta. Nadie ha encendido los focos rojos para decirnos, paren un poco, reflexionen, o sea, no hay una estrategia institucional para temperar este flagelo que, ya no digamos la parte de la inseguridad, los malos salarios, el costo de la vida. Ese solo hecho es otro aspecto que lacera terriblemente al país. Fíjate, Jesús, el sedentarismo es tan perjudicial para la salud que, bueno, pues al final en nuestro país es, así como en otros, es considerado ya un problema de salud pública, pero Mm. terrible. Entonces, esto pues pone en grave complicación a todo el sistema de salud, lo colapsa. Sí, totalmente. Es, Y adelante, Joffrey. es un tema muy complejo en realidad, ¿no? Inclusive el día de ayer tuve una plática con distintos amigos y me preguntaban, ¿no, Joffrey, cuál es la razón del por qué está sucediendo esto? Y en realidad no existe una sola razón, es un aspecto multifactorial. Pero el día de hoy verdaderamente nosotros deberíamos estar muy preocupados sobre lo que está sucediendo. Imagínense, quiero dar como dato, el gasto público al año por problemas de salud vinculados con el sedentarismo y la diabetes es de 140,000 millones de pesos. Así de claro. Y este no es recurso de inversión, ese es un gasto. ¿Por qué? Porque es dinero que se tiene que dar forzosamente a personas que ya están enfermas y que en la mayoría de los casos son enfermedades no reversibles que van a seguir teniendo, digamos, las personas enfermas van a ir en bajada, por eso son degenerativas. Eh, y que pues estamos en alerta roja. Pero además el dato pues se incrementa con las mujeres, porque en el caso de las mujeres, únicamente 3 de cada 10 mujeres no hacen ejercicio. O sea, es peor todavía que el dato de los hombres, que es de 6 de cada 10 que hombres no hacen ejercicio. Es muy difícil. Es que estaba haciendo la multiplicación, Joffrey, en el escenario de que en el sexenio fueran esos 140,000 millones de pesos que se tienen que destinar para temperar este flagelo de la obesidad y la diabetes. Estamos hablando de 840,000 millones de pesos. Su meche, es una friolera de lana. Es Y todo correcto. producto de la falta de estrategia para temperar esto. Por ahí hablaron que si el etiquetado y que si buena parte de la gente que murió en la pandemia había sido producto de la obesidad y el sobrepeso. Me parece que era querer tapar el sol con un dedo, pero bueno, es parte de la política, pero en sentido estricto lo que tiene que ver con estos datos que sí son de verdad, eh, sonaría exagerada la palabra dantescos, pero sí deben de mover a la sociedad hacia la reflexión, a intentar activarse. No necesariamente tenemos que estar tener una membresía de un club, de un gym, o sea, eso es carísimo, no está a la mano de la gente, pero la gran mayoría, yo es lo que he venido haciendo, sobre todo a raíz de la pandemia. En YouTube hay una buena cantidad de videos de acuerdo a la edad. Si la gente se dedica a investigar, actívense con sus hijos, con sus parejas, eh, para evitar que seamos esta sociedad enferma. O sea, no necesariamente el gobierno tiene que darnos el remedio y el trapito. Si el gobierno no puede tener la suficiente sensatez para
evitar que seamos una sociedad enferma y eso empieza en nuestros hogares. Yo creo que tenemos que tener, de verdad que eso me entristece y me duele como mexicano y sobre todo porque cuál va a ser el futuro de las siguientes generaciones. Estoy viendo esta nota que trae la jornada que retoma la información del INEGI. Dice, 6 de cada 10 personas de la población físicamente activa asistió a espacios públicos como parques, calles, campos y plazas para practicar deporte. Esto de, o sea, esto cada vez es menos porque por la inseguridad difícilmente alguien deja salir a sus hijos a las calles. Yo recuerdo que hace muchos años, Fíjate seguramente, que, sí, no, adelante, adelante. nada más terminar, pues nuestras canchas eran las calles, ahí jugábamos fútbol, béisbol, básquetbol, tochito, jugábamos cualquier deporte, hasta básquetbol, hasta béisbol. Las calles eran nuestras, esas calles ya no son nuestras. Exacto, a eso iba. Y al final, toda esta problemática deja como resultado que generas inseguridades, generas la visualización o el mantener a los chavos más tiempo pegados a una tableta, a un celular, a los juegos de consola, y se olvidan de esa hermosa comunicación con tus amigos de vecindario, ¿no? El balonazo. Digo, hoy si tú les preguntas a los chavos, ¿sabes jugar hoyos? ¿Sabes jugar tacón? ¿Sabes jugar qué otra? Canicas, o cuando venía la temporada del trompo, del yoyo. ¿Y qué te digo? Cuando entraba ya la temporada del fútbol americano, todo el mundo queríamos estar tochando, jugando. Y esto, pues al final de cuentas, si los jóvenes hoy día no hacen deporte organizado en algún club, en alguna institución, en donde estén practicando el soccer, el fútbol flag, que ha cobrado gran dimensión, las ligas, ¿eh? Y tanto varonil como femenil. Y femenil, nada más lo voy a asociar un poco, Jesús Joffrey, con el tema de lo que ha pasado con el softball, que ya nace una liga femenil profesional este año surge una liga profesional de fútbol flag que buscará ser la que genere la selección que vaya a los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles y que entonces está generando una competencia entre los chavos y chavas para buscar llegar a ser seleccionada nacional, que qué bonito, o sea, el mundo cambió y nunca nos dimos cuenta qué felices éramos cuando éramos. Sí, porque también esa parte, ya nada más para una consideración última desde este lado, esa parte de las calles nos daba un sentimiento de pertenencia, formar parte de un equipo de la calle, echar cascarita, jugar calle contra calle, daba sentimiento de pertenencia. Y si hay algo fundamental en la vida es ese sentimiento de pertenencia. Primero como ciudadano de tu barrio, de una ciudad, de un país. Y digo, obviamente, el sentimiento de pertenencia primero lo da la familia y quizá después, o seguramente después, el deporte que había en las calles. Ahora ese sentimiento de pertenencia lo da algo profundamente efímero y anodino. Ese sentimiento de pertenencia lo dan los celulares. Qué terrible, de verdad que qué terrible historia. Sí, fíjate que estoy viendo el comunicado que generó el INEGI este día 25 de enero. Dice, 1 de cada 4 mujeres de 18 años o más nunca han realizado deporte o ejercicio físico en su tiempo libre. Para los hombres la proporción fue 1 de cada 10, o sea, las mujeres en este caso pues, han sido menos activas. En 10 años de seguimiento del indicador que hacen de ese estudio, se identificó que el porcentaje de la población activa físicamente disminuyó. En el 2023, es decir, el año pasado, el porcentaje fue de 5.6 puntos porcentuales, menor con relación al dato de 2014, que era del 45.4%. Y si nos vamos y remontamos a 2014, fue la época en donde, Geoffrey, recordarás, se buscaron implementar esos programas de activación física
con el objetivo de que la población por lo menos trabajara o se activara media hora para reducir esos impactos que ya hablábamos, que se han convertido en una carga de salud terrible, ¿no? Es correcto, ha habido varios intentos a lo largo de la historia de nuestro país para poder erradicar estos problemas de sedentarismo, pero no se llega a comprender que esto puede verdaderamente solucionarse en la base social. Y cuando me refiero a la base social, esta se encuentra en las escuelas. El día de hoy, los niños no están adquiriendo hábitos saludables porque existe gran ignorancia en las familias. ¿Y dónde se puede compensar esa gran ignorancia que se tiene en las familias? Es en la escuela. Con 2 sesiones de clase de educación física a la semana, donde en el mejor de los casos es de 50 minutos, pero en la mayoría es de 30 minutos, y que dentro de esos 30 minutos el tiempo efectivo motriz es de 3 a 11 minutos, por debajo de los 3 METs, cuando se requiere que en esta actividad pues se pueda hacer por encima de los 6 METs para que existan verdaderos cambios metabólicos fisiológicos. ¿A qué me refiero? El día de hoy la clase de educación física no está cumpliendo con los objetivos necesarios para que los alumnos puedan obtener hábitos saludables a través de la práctica sistemática del ejercicio físico planificado. Y ahí está una de las estrategias que debería de tomar de manera formal el gobierno para que podamos ya es muy complicado este ejercicio, vayas a adquirir hábitos para poder realizarlo. A ver, no existen imposibles, sí se puede, pero es más difícil. El día de hoy, hacia donde deberíamos nosotros estar depositando muchos de nuestros esfuerzos, es en educación básica para fortalecer la clase de educación, pero que la clase de educación física pueda tener como mínimo 30 minutos de alta intensidad con por arriba de los 3, 5 y 6 METs. Eso es lo que se requiere como una propuesta estratégica, porque de alguna manera la gente de salud, los médicos y los nutricionistas quieren basar toda la responsabilidad a nuestro estilo de alimentación, y no es únicamente ese el gran problema de obesidad que tenemos en el país. También está asociado con el sedentarismo, y aquí están los resultados a través de este comunicado que muy amablemente nos comparte el INEGI. Muy Sí, interesante. Datos duros. sí, yo en lo personal, a mi edad, 69 años, prácticamente toda mi vida he hecho ejercicio y a esta edad pretendo morirme sano, por eso suelo hacer 1 hora, hora y media de ejercicio diario, 5 veces a la semana en promedio, ya nada más a manera de aforismo, quiero proponer, hagamos deporte, no consumamos deporte, porque hay riesgo de que se convierta en alimento chatarra. Fíjate que yo, ahorita que dijiste esa misma frase, es mi frase con la que me despido en el programa de La Gloria Deportiva. Al final digo, y le recuerdo, hagamos deporte porque es para nuestra salud. Así, de fácil. Cerramos, si ya Es tienen correcto. alguna consideración, Geoffrey, ya. Pues bueno, únicamente agradecer nuevamente la oportunidad de estar platicando contigo, Jesús, con el buen Edgar. Un gran abrazo al buen Juan Manuel, que sé que está aquí presente, pero que bueno, por circunstancias de salud no puede estar el día de hoy en transmisión con nosotros. Y recuerden, el deporte no descansa. Sí, llegamos Exactamente. al final de la edición, como siempre, nos gana la pasión y nos pasamos casi 10, 15 minutos. Una disculpa a Judith Díaz Corona, que es la productora de Radio Expresión México, donde se retransmite Alas de Papel, este concepto que hacemos, es un esfuerzo del Salón del Periodista Deportivo, y pues el lunes se repite de 11 a 12 a través de Radio Expresión México, que vale decir, es un concepto pionero, va para 25 años, este concepto informativo radiofónico en Internet, en redes sociales, y pues es un honor que nos den ese espacio a estas salas de papel, y a nombre de Juan Manuel Damián, a que me sumo al abrazo de Geoffrey y de Edgar, para Juan Manuel Damián, que
siempre hace un esfuerzo mayúsculo por mantener la dinámica de estos programas debido a sus cuestiones de salud. Ya estará más adelante con nosotros y a nombre de Edgar Mendoza, colega del Instituto Mexicano de la Radio, de Joffrey Recoder, colega periodista. Es un periodista que se está formando, pero también nosotros estamos, yo en lo personal estoy aprendiendo muchísimo, es gratísimo interactuar con personajes como Joffrey, como Edgar, como Juan Manuel, la verdad es esa forma de hacer periodismo donde aquí no hay chisme de lavadero, aquí la mejor opinión la tienen los amigos que amablemente nos acompañan en este espacio y pues reitero invitándolos a que nos acompañen a que nos sigan acompañando a volar en estas salas de papel. Hasta la próxima. Buena tarde, buena noche, buen día, sea el horario en el que nos puedan ver. Gracias. Buena noche. Saludos a todos.